Buenas tardes, soy el doctor Ricardo Tolosa, traumatólogo y especialista en tumores musculoesqueléticos. ¿De qué hablaremos cuando hablamos de tumores musculoesqueléticos? En este caso la clase va a estar orientada a definiciones, después vamos a hablar de los tumores de hueso, después vamos a hablar de los tumores de partes blandas y al último vamos a hablar de las metástasis óseas. ¿Qué les quiero transmitir en esta clase? Principalmente les quiero transmitir información para que ustedes sospechen estas lesiones, para que no se les pasen. El problema de esto es que habitualmente los tumores musculoesqueléticos demoran en consultar, demoran en hacer un diagnóstico, demoran en el traslado y por lo tanto el resultado puede ser muy malo si es que no hay un diagnóstico oportuno y un traslado oportuno. En general, los colegas, los doctores, desconocen el tema, por eso que quiero transmitirles esta clase para que ustedes conozcan sobre el tema y lo sospechen. Por lo tanto, ustedes pueden ser clave en un buen tratamiento de un tumor musculoesquelético. ¿Por qué se retrasa el diagnóstico? Porque estos tumores, la mayoría de las veces al principio son asintomáticos, no molestan mucho. El paciente siente unos dolores vagos, consulta porque le duele la rodilla, alguien le dijo que era una contusión, que era un esguince, pasa el tiempo, sigue con el dolor, pasan semanas, meses y alguien ahí recién les hace una imagen y aparece una alteración. Entonces, retraso en consulta y también errores diagnósticos, porque originalmente al principio no se les pide una imagen para hacer el diagnóstico. Eso hace que los pacientes muchas veces lleguen en esta situación. O lleguen en esta situación, o lleguen en esta situación, bastante tardíos con respecto al principio de los síntomas y signos. Entonces, como regla, todo aumento de volumen, dolor y impotencia funcional persistente referido a un segmento del esqueleto obliga a pensar en un tumor musculoesquelético. El tumor musculoesquelético, su diagnóstico se basa en una tríada, que es lo que es la clínica, la imagenología y la histopatología. Y los pilares del tratamiento para todo tumor musculoesquelético, ya sea de hueso o de parte blanda, serán la observación, en ciertos casos con lesiones benignas, se observa solamente, no es necesario hacer nada más, o la cirugía, o la radioterapia, o la quimioterapia. Son los pilares del tratamiento en general de todos los tumores musculoesqueléticos. Hablando exclusivamente de los tumores óseos, tumores de hueso, son cuadros poco frecuentes, pero potencialmente invalidantes o letales. Este es un tumor de hueso, como ustedes ven acá. En este caso el paciente va a sentir el aumento de volumen, entonces uno cuando habla o escucha hablar de tumor de cualquier segmento, uno al tiro se imagina un aumento de volumen. Algo palpable, una masa, eso es un tumor. Pero en el hueso no necesariamente esto es así. Se considera tumor de hueso a cualquier zona que sea distinta al hueso normal. Como ustedes pueden ver acá, no hay un aumento de volumen, pero sí hay una zona destructiva a nivel de la tibia proximal. Eso se considera un tumor de hueso. O acá, en este caso, en el fémur distal, las trabéculas de hueso, las corticales, y aquí en la cortical existe una zona distinta. Eso se considera también un tumor de hueso. Vale decir, no solamente una masa, sino que cualquier tejido que sea distinto al hueso normal se considera un tumor de hueso. Entonces, para ir clasificando, hay tumores primarios que nacen del hueso y tumores secundarios que nacen de otra parte y llegan al hueso. De los tumores primarios hay lesiones pseudotumorales, tumores benignos y tumores malignos. En los secundarios, los principales son las metástasis óseas y también mielomas y linfomas. De lesiones pseudotumorales hay múltiples, de los cuales solamente les voy a mostrar defectos fibrosos, displasia fibrosa, quiste óseo y osteomielitis crónica. De los tumores benignos también hay muchos de ellos, pero solamente les voy a mostrar osteocondromas y encondromas. En la historia del tumor de hueso importa principalmente la edad, porque la edad nos orienta a cierto tipo de tumores y a otro tipo de tumores.
Después otros factores que tienen menos importancia son si son hombres o mujeres, el motivo de consulta, el tiempo de evolución de los síntomas, el evento comprometido y los antecedentes mórbidos, vale decir si es que algún paciente tiene un cáncer conocido. La edad importa porque en menores de 30 años habitualmente los tumores de hueso son de origen primario, pero a su vez en mayores de 50 años la mayoría de las veces son secundarios. Como les dije anteriormente, principalmente pensar en metástasis ósea. Aquí en este gráfico se muestran a distintas edades los distintos tipos de tumores que pueden aparecer. Más de 40 años, metástasis. Entre 6 y 18 años y para atrás, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, que son los más frecuentes. Clínicamente, el tumor musculoesquelético se va a caracterizar por dolor, pero también se puede caracterizar por fractura en hueso patológico o fractura inminente, que vamos a ver más adelante, o por un hallazgo imagenológico. ¿Qué significa hallazgo de imagen? Que un paciente se torció un tobillo, llegó a una urgencia, le sospechaban el diagnóstico de 15 de tobillo, le hicieron una radiografía y le apareció un tumor. Eso es un hallazgo imagenológico. El paciente consultó por otra cosa y en la imagen apareció una lesión. Habitualmente los hallazgos imagenológicos son lesiones benignas. Dentro del estudio de un tumoroso, lo más importante es la radiografía. Tienen un rol también el escáner, la resonancia o el cintigrama, pero para el diagnóstico imagenológico lo más importante es la radiografía. Y para el diagnóstico final, la biopsia nos va a decir qué tipo de tumor es, si es benigno o maligno y qué tipo de tumor es. En la radiografía nos va a importar la región, la extensión, la situación, el tipo de destrucción, el compromiso de las corticales, vale decir de las líneas fuertes del hueso y de la extensión a partes blandas. Entonces eso nos va a orientar todas estas cosas a si el tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Habitualmente los benignos, las corticales están indemnes, no hay compromiso de partes blandas, no tienen reacción perióstica. Los malignos son al revés. En este caso, en este dibujo, una lesión geográfica con borde bien definido habitualmente es benigna, pero una lesión con borde mal definido o moteado, apolillado o permeativo con rotura de las trabéculas orienta a una lesión maligna. El mismo mono, ahora en imágenes, una lesión bien definida con borde bien definido, geográfico, orienta a benignidad. Pero todas estas que son lesiones más destructivas que ustedes ven, que se comprometen las trabéculas, orientan hacia malignidad. En cuanto al tipo de matriz del tumor, en este caso no tiene una matriz, en este caso es una matriz de aspecto fibroso, en este caso estos son como palomitas de maíz con una matriz de aspecto cartilaginoso, y en este caso como que saliera del hueso algo del mismo color que el hueso y un poco más fuerte, esas son matrices óseas. Esto tiene aspecto más de malignidad. Ejercitando lo ya visto, una lesión bien definida, con borde bien definido, benigno. Una lesión que nace del hueso, pero no rompe la cortical ni destruye, benigno. Una lesión con borde bien definido, como con espacios entre medio que no destruye las corticales, benigno. Una lesión dentro del hueso bien definida, con este aspecto de palomitas de maíz, pero que no destruye las corticales, benigno. Una lesión bien definida que no destruye las corticales ni genera reacción perióstica, benigno. Distinto es esto, una lesión destructiva que se está comiendo ahí la tibia proximal, malignidad. Una lesión destructiva en la tibia proximal en que incluso hay fracturas acá en el hueso, malignidad. Una lesión que se come las corticales aquí en el húmero proximal, lesión lítica destructiva que va dañando las trabéculas, malignidad. Y esta lesión con un borde saliente, como con pelitos aquí en esta zona, que es lo que se llama una reacción perióstica, con una gran masa ósea formadora de hueso, malignidad. El escáner también va a ser de utilidad para darle tridimensión a la imagen. En este caso eso se ve en una radiografía, eso se ve en un escáner similar, pero el escáner también por la tridimensión nos va a orientar a dónde está la lesión y las características.
En la radiografía esta lesión, en la imagen lateral esta lesión, y en el escáner podemos ver esta misma lesión, pero aquí vemos que rompe la cortical, y en la imagen el corte transversal también destruye la cortical y destruye el hueso. El cintigrama es un examen sensible pero poco específico que nos orienta a si la lesión es activa o no en el esqueleto. Entonces, en esta imagen hay unas manchitas negras que eso son captaciones en un cintigrama óseo que significan que hay lesiones activas acá, en el esqueleto. Después de la imagen vamos a biopsias. En general las biopsias pueden ser por punciones en hueso, como en este caso, o abiertas en este caso. Pueden ser bajo imagen también, y en partes blandas pueden ser abiertas o bajo imagen. La biopsia finalmente nos va a decir qué tipo de tumores. Entonces, dentro de los tumores benignos que hablábamos, existen las lesiones pseudotumorales, que son clínicas y radiológicamente tumores, pero histológicamente no. Uno de ellos es un defecto fibroso metafisiario, que es esta lesión bien circunscrita, aquí en esta zona, que no destruye, que se considera como una lesión evolutiva, porque muchas veces pues, lo podemos presentar en edades jóvenes, 14, 15 años, y después a los 30, 40 desaparece porque se empieza a osificar. Habitualmente esto se observa, a menos que sea muy grande, como en estos casos muy particulares, que en este caso hay un gran defecto fibroso metafisiario, y puede generar una fractura. En este caso se observa, pero estos son, o sea, se opera, pero estos son los mucho menos, la gran mayoría solo se observa. Quistes óseos, este tipo de lesión, más frecuente en gente joven, en la metáfisis, borde bien definido, en su interior presenta una membrana y un líquido, eventualmente puede quebrarse el hueso, se opera. Otra imagen de quiste óseo con las mismas características. Acá hay otra imagen de un quiste óseo, una lesión en el calcáneo. Displasia fibrosa, el hueso se sustituye por un tejido fibroso. Aquí pueden ustedes ver hueso normal y aquí hay un tejido fibroso intermedio, hueso normal. Hueso normal, tejido fibroso intermedio, hueso normal. Una lesión pseudotumoral. Y otras lesiones como infecciones en el hueso, como la osteomielitis crónica, también pueden mostrar en la imagen, en la radiografía, pueden hacernos sospechar de un tumor de hueso. Dentro de los tumores de hueso benignos, los principales son los osteocondromas, que son una exostosis, unos cachitos que nacen del hueso, como en este caso. Aquí hay otro osteocondroma de la tibia proximal. Aquí hay otro osteocondroma del fémur distal. Frecuentes también los encondromas, que son lesiones que están dentro del hueso, benignas, como en este caso en la falange, una lesión condroidea, vale decir, como palomitas de maíz que está dentro del hueso, que se insufla la cortical, que genera daño, que eventualmente puede provocar fractura, lesiones benignas. Otro ejemplo de encondroma, una lesión en el fémur distal, como imagen de palomitas de maíz, lesión benigna, y aquí está de nuevo la imagen. Hablamos ahora de los tumores óseos malignos. En general, los tumores óseos malignos tienen mal pronóstico, tienen una alta mortalidad, requieren de cirugías radicales, tratamientos complementarios, alto costo, secuelas funcionales y elevada mortalidad. Mientras más tardíamente llegue un tumor maligno al tratamiento, peor es el pronóstico. Por lo tanto, es muy importante hacer la pesquisa precoz. Dentro de los tumores óseos malignos más frecuentes están los osteosarcomas, los sarcomas de Ewing, los condrosarcomas. Este lo tienen que recordar. Este es el tumor maligno primario del hueso más frecuente del osteosarcoma. En las edades de 15 a 25 años, característico en las metáfisis de los huesos largos, más frecuente alrededor de la rodilla, y esta es una patología GES. Es el tumor, en este momento, el tumor óseo maligno que entra dentro de la canasta GES, por lo tanto, por ley nacional, tiene que ser de rápido diagnóstico y rápido tratamiento. Si ustedes pueden ver aquí en esta imagen, hay una destrucción del periósteo y con una salida del tejido con ramificaciones hacia afuera, lo que se llama reacción perióstica, osteosarcoma. Daño del periósteo y una extensión hacia afuera,
con esto como imágenes de rayitos de sol, como pelitos hacia afuera, lo que se llama radiación perióstica o osteosarcoma. Lo mismo, imágenes de pelitos hacia afuera, de rayitos de sol o osteosarcoma. Y otra imagen similar, no lo olviden, sospecha de osteosarcoma. En Chile en el 2016 fallecieron 157 pacientes por osteosarcoma, lo cual no es menor. Otra imagen de osteosarcoma para que se les quede grabada, una imagen de formación de hueso con destrucción de la cortical y con pelitos o rayitos acá de reacción perióstica. La misma cosa. Sarcoma de Ewing es otro de los sarcomas de hueso, los cánceres de hueso frecuentes. Se caracteriza porque se ubica principalmente a nivel de las diáfisis y eventualmente metafisiarias, huesos largos, y también tienen estos signos de reacción perióstica. Condrosarcoma es un cáncer de pacientes mayores de 50 años en general, en que hay una destrucción del hueso y la matriz es condroidea, como veíamos antes, la matriz como de palomitas de maíz. Condrosarcoma, palomitas de maíz con una destrucción de la cortical. Vimos los tumores de hueso, benignos y malignos, ahora vamos a hablar brevemente de los tumores de partes blandas. Lejos, los más frecuentes son benignos en relación de 100 a 1. Se caracterizan por dolor y aumento de volumen. Luego, cuando ya el tumor es mucho más grande, aparece la impotencia funcional, la circulación colateral, etc. ¿Cómo estudiamos un tumor de parte blanda? El examen principal es la resonancia. La ecografía nos va a servir para tumores más superficiales y de tamaños más pequeños, pero la resonancia es el examen ideal. La radiografía eventualmente también nos puede servir si no contamos en un lugar con resonancia. Para estudio de compromiso de extensión nos va a ayudar el cintigrama óseo y el diagnóstico final siempre se va a hacer por una biopsia. En este caso, un tumor de la extremidad inferior a nivel del muslo, imagen de resonancia, masa bien delimitada, biloculada, en este caso un liposarcoma, un tumor graso. Y en este corte vemos la relación que tiene el tumor con el hueso y con otros elementos como los vasos. Una radiografía nos puede servir porque, si bien no se ve nada acá en este hueso, pero aquí se vislumbra una masa de parte blanda y en una imagen más completa, aquí tenemos el hueso y acá atrás tenemos esto mismo que se ve acá. Tumores benignos más frecuentes, quistes sinoviales, este aumento de volumen que se ve acá, aparecen en la muñeca, principalmente en el dorso, pero también en la parte anterior. Lipoma. A nivel del hombro, aquí vemos una masa, que después en la operación es esto, lipoma. En general, el tratamiento de los tumores de partes blandas, lesiones benignas, se operan. Lesiones malignas, lo primero siempre es tener el diagnóstico preciso por una biopsia. Y posteriormente se hace estudio de extensión, se presenta a comités oncológicos y ahí se define qué es lo que viene. Puede venir una cirugía, pero a lo mejor puede venir primero que la cirugía radioterapia o eventualmente puede venir la quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor. En el estudio de extensión de los malignos, vale decir, cuando yo tengo un tumor definido en un segmento y quiero estudiar si se fue a otras partes, lo puedo hacer de dos formas. Una, con un escáner de tórax, abdomen y pelvis, ya que los tumores musculoesqueléticos es el lugar donde hacen metástasis más frecuentemente se tumor. Y a esto le agrego un cintigrama y ya quedo con un buen estudio de extensión. La forma paralela de hacerlo es con un PET-CT que involucra todos los otros exámenes, cualquiera de las dos opciones es válida. Vamos a pasar ahora al último tema, que son las metástasis en hueso, que esto sí que es súper importante, ya que en el país hay mejoría en todo lo que es la atención de salud, mejoría en los diagnósticos, y entonces eso hace que la gente sobreviva más años. En este caso en Chile, más o menos la sobrevida está alrededor de los 80 años, mayores mujeres que en hombres. Entonces, si un paciente sobrevive más años, va a tener más posibilidades de hacer un cáncer. Y si va a tener más posibilidades de hacer un cáncer, por consiguiente va a tener más posibilidades de hacer metástasis ósea.
Conceptualmente, todo paciente portador de un primario conocido que presente dolor referido a un segmento del esqueleto es metástasis mientras no se demuestre lo contrario. Lo que ya habíamos visto, podemos hablar de que hasta el 3/4 partes de los pacientes que fallecen por un cáncer presentan metástasis en hueso al momento de su muerte. El cáncer en Chile actualmente es la segunda causa de muerte, con alrededor de 25.764 defunciones en años anteriores. El 67% de estas muertes ocurren en personas mayores de 65 años y en el futuro se estima una incidencia de unos 50.000 casos nuevos al año. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico de metástasis ósea. Y para hacer el diagnóstico hay que pensarlo, sospecharlo. Los cánceres que más frecuentemente hacen metástasis en huesos son mama, próstata, pulmón, riñón y luego el tiroides. Si en mujeres el cáncer más frecuente es el cáncer de mama y este a su vez es uno de los más frecuentes que hace cáncer, o sea, hace metástasis en hueso, es muy importante. Si en hombres la segunda frecuencia de cáncer más frecuente es en próstata y este frecuentemente hace metástasis de hueso, es muy importante. ¿Qué es una fractura en hueso patológico? Es una fractura, en este caso un hueso que se quiebra pero con un daño previo. Aquí ustedes ven que hay trabéculas normales y aquí hay una zona distinta en el hueso, una zona lítica destructiva que se ha ido comiendo la cortical. Este hueso se quebró porque estaba previamente dañado, porque aquí había algo. Entonces, esa es una de las presentaciones de la metástasis. Paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer de próstata conocido, que en un traumatismo menor, un golpe leve, se fractura, aparece esta lesión. Esto es una fractura en hueso patológico, una fractura en un hueso previamente enfermo. ¿Qué es lo que es una fractura inminente? Es una fractura, una lesión en un hueso que eventualmente se puede fracturar, o sea que está en riesgo de fractura. En este caso, una lesión lítica con daño en la cortical, este hueso está a punto de quebrarse, fractura inminente. En este caso también, a nivel del cuello del fémur, hueso, una lesión lítica con compromiso de la cortical, está a punto de quebrarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que operarlo antes que se quiebre, como en este caso una prótesis. Otro ejemplo, a nivel del húmero, lesión destructiva, compromiso de la cortical, hay que operarlo, en este caso se puso una prótesis. Otro caso, fémur, este es un paciente con antecedentes de un cáncer de riñón conocido. Si ustedes ven, hasta aquí las trabéculas van bien, las corticales van bien, pero aquí empieza a haber una alteración acá, un daño ahí en las trabéculas del hueso, un tumor. Mirándolo de lado, esta misma zona se ve la destrucción de las corticales y se ve el carácter permeativo. Este paciente empezó con dolor, está a punto de quebrarse, se opera antes que se quiebre, en este caso se puso una fijación con un clavo endomedular. Por lo tanto, para las metástasis en hueso, que decíamos que hay que pensarlos y sospecharlos, existe cirugía. Se puede resecar una metástasis cuando son lesiones únicas y con buen pronóstico de sobrevida, aquellos cánceres que son menos agresivos. Se puede estabilizar cuando hay sospecha de fractura en huesos largos o en zonas de carga, como a nivel de la cadera. Y en aquellos huesos en que se fracturaron, se estabiliza. Por lo tanto, se debe tratar, tiene tratamiento. ¿Qué pasa si un paciente con una metástasis ósea, por ejemplo, que se le quebró el fémur, no se opera, no se trata, el paciente termina acostado porque ya no puede caminar? Al estar acostado hace heridas en la piel, esas heridas se escaran, se infectan y puede morir por una sepsis. O por el hecho de estar acostado, hacen más trombosis venosa en las extremidades y pueden hacer más tromboembolismos pulmonares y también pueden fallecer. Por lo tanto, hay que operarlo, en este caso, antes de que ocurra eso. Para todo esto, los tratamientos de tumores musculoesqueléticos, el principal concepto es que son de tratamiento multidisciplinario. No solamente el cirujano ortopédico, sino también patólogos, los imagenólogos,
los oncólogos médicos, radioterapeutas, los psicólogos, porque un tumor, en este caso un tumor maligno, altera tanto la vida del paciente como la vida familiar, por lo tanto va a requerir de apoyo psicológico, y posterior de las eventuales cirugías vamos a necesitar de rehabilitación, ahí juega un factor la kinesiología. Si alguien les pregunta en una prueba algunos datos, por ejemplo, si les preguntan cuál es el tumoroso más frecuente, lo que hay que responder en estos momentos son las metástasis. Si les preguntan cuál es el tumoroso primario más frecuente, lo que hay que responder es el osteocondroma. Si alguien les pregunta cuál es el tumoroso primario maligno más frecuente, la respuesta es el osteosarcoma. No olvidar, y esto es una de las cosas más importantes que quiero transmitir en esta clase. Ustedes pueden ser un factor muy importante, ya que una sospecha oportuna va a llevar a un diagnóstico oportuno, lo cual puede salvar la extremidad de un paciente y principalmente salvar la vida. Es muy importante que ustedes se acuerden de las imágenes que vimos acá y de esta clase, porque ustedes pueden ser un factor para salvar a un paciente. Muchas gracias por su atención.